Bienvenido al programa de Peters de Grau. Estamos aquí con Carvelo una vez más. Hola a todos. Aquí estamos. ¿Qué tal? Esta vez vamos a hablar sobre un género Sí. que es el horror survival. Survival horror survival Pum, pum, y pum. un poco sí, un poco sobre la temática y bueno, van a ser varios vídeos, ¿no? Sí, vamos a hacer una especie de Vamos a secuencias. probar a ver si os gusta más así. Un formato un en plan, poquito más corto, a ver si, más a ver si corto. somos capaces. Queremos empezar con el que inaugura el género. Sí, sí. Que en principio hay algunos que dicen, como Capcom, que es Sweet Home el que inaugura el género. Pero bueno, Que yo creo que es trampa, mentira. Es trampa. Es mentira. Es un poco trampa porque... Porque el Sweet Home, bueno, no deja de ser que es verdad que tenemos eso de las casas, Sí, de las puertas sí, y a ver, todo. tiene temática de terror, pero no, para mí es un factor, es más como un RPG, Pero un juego vamos. de aventuras. Encima, yo creo que lo echa para atrás, no ser el que lo inaugura el género o el que lo estrena, es que sean 2D. De hecho, Ya, que sean 2D. visto desde arriba. Para mí, el survival horror nace con las 3D. Con las 3D o con las pseudo 3D. O con las pseudo 3D. Alone in the Dark, 1992, un juego de Infogrames. Coño, francesa, ¿no? Efectivamente, francesa, muy buena. Yo a mí era muy fan de esta empresa. Europeo, que no suelen, aquí en Europa no tenemos grandes desarrolladores, pero bueno, los que hay, la verdad Sí, que hacen cosas muy pero Infogrames tiene muchos. Podríamos hacer un Sí. especial de Infogrames porque tiene muchos títulos Sí. interesantes. Sobre todo en los 90. principios de los 90 y Exactamente. finales. Después se convirtió en Atari, ¿eh? Después llegó a Mm. comprar la Atari, o sea que ahora mismo sigue funcionando como empresa francesa, pero bueno, no es igual que antes, que era una líder en el sector. Ujú. Y Alone in the Dark fue algo rompedor en el mercado. Yo nunca había visto nada semejante en aquel momento, con aquella demo que nos habían traído de la Micromanía o PC-manía, que era la parte del ático, y era algo asombroso. Frédéric, así lo digo bien en francés, un poco rascado, Reynal, francés, que este es un tío conocido después en el mercado, porque, bueno, hablaremos de él un poquito después. Y digamos que este tío trabajaba para Infogrames, había estado haciendo Alpha Waves, y mientras hacía Alpha Waves era curioso porque él por la noche estaba trabajando en un motor gráfico, pero a su rollo, quiero decir, porque él lo había presentado proyectos y lo habían quitado los Infogrames, decían que no, tú hay que quitar lo tuyo. Entonces había hecho un motor gráfico, Virtual Dreams, que se llamaría después, que es el motor gráfico con el que se hicieron después todos los Alone in the Dark. La verdad Cuando que- lo consiguió terminar más o menos el motor gráfico y lo presentó de nuevo a sus jefes, que él estaba un poco hasta la polla de ellos, estaba un poco hasta los huevos, estaba bastante explotado porque no le dejaban hacer lo que él quería, realmente entonces a Infogrames se le hicieron chiribitas los ojos y entonces empezaron a desarrollar el Alone in the Dark, que tardaron un año después de hacer el engine, un año y pico. Y después bueno, pues digamos que durante ese año y pico él llegó a odiar su propio juego, Sí. porque estaba sobreexplotado, no paraba más que de programar un montón de horas y tal para sacarlo justo a la fecha adecuada. Y es un juego que incluso él habla de entrevistas de bastante tiempo de que saliera, de lo que quería haber sido y de lo que al final fue, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas que hablaba en entrevistas es que él, por ejemplo, dice, pues cuando cojas una espada, tú te conviertes en un caballero y entonces vas pegando espadazos. Eso finalmente se desechó. Y otra serie de cosas que se fueron desechando para hacerlo más en un juego más, pues lo que viene siendo una aventura, porque yo, Sí. Survival Horror no era lo que llamábamos No, realidad. porque no- Yo la llamaba Era más videoaventura. Era una videoaventura con una temática de terror. Exactamente, en este no caso. era aventura gráfica, Ujú. pero sí tenía ese toque de aventurilla gráfica, un poquito de rol, porque, Sí, porque sobre tenía todo que muy... Sí, sobre todo que podías manejar al personaje, lo podías mover por el escenario. Exactamente, era Por ejemplo, muy película, era la muy tema... cinematográfico. Y a mí Exactamente. me recuerda un poco el control, en cierta manera, porque tampoco son de la época, esto es mucho primero. Modo pero un poco, tanque. sí, me recuerda un poco al Green Fandango, ese cómo te Exacto, mueves, cómo lo te mismo. desplazas por esos entornos. Bueno, el Grim Y- Fandango es deudor de estas vistas. Exacto. Y yo creo que, por Porque- ejemplo, es una de las cosas que en mi caso, que jugué al Alone in the Dark, claro, en el 92 pues tenía 10 años y yo este tipo de juegos estaba jugando a la NES todavía y a juegos de 8 bits y no tenía ordenador. Y entonces yo cuando lo jugué, que ya debió ser pues en el 96, 97, ya cuando Pues un ya poco tarde. a raíz del éxito de Resident Evil y como pues, la gente, sobre todo más en Europa que en Japón y en Estados Unidos, te decían, no, el Resident Evil es un juego de terror y acción o survival horror, sino que es el Alone in the Dark. Entonces ya jugabas ese juego y no lo veías como un poco obsoleto, Ya. que no había envejecido bien. Pero bueno, Es- para su momento, para el 92, en la su gente que lo jugó en el momento- 93 en el 3 fue un Es que cañonazo. en su momento fue la bomba. Es verdad que ahora no ha envejecido bien, principalmente por los gráficos 3D. Es un juego que está hecho en dos partes. Una parte bitmaps en 2D, que fíjate, una de las cosas que se barajaron era que fueran fotorrealistas, que fuera una foto de verdad, pero después al pegarlo con el 3D no quedaba bien. Entonces lo hicieron como renderizado, para que se estableciera más la estética. Este es un juego que, por ejemplo, es el primer juego que podemos hablar de estética. Todos los juegos que había hasta ahora pues tenían jugabilidad, tenían sus dibujitos y tal, pero aquí tenemos realmente una estética, un arte, una forma de
de ver la mansión, ese gótico, eso todo, y todo eso diseñado en ese falso 3D en el que implementaban el 2D, implementaban los gráficos en 3D en ese gráfico. Entonces, ¿cómo era? Tú tenías las habitaciones o las vistas, que tenías la vista puesta, o la cámara, como si fuera una cámara de seguridad, desde arriba, e intentaban ver lo máximo posible. Eso provocaba que el 3D se pudiera mover alrededor de la habitación. Cuando llegabas a un borde, pasaba a otra vista y a otra vista. ¿Eso qué ocurría? Que a veces ocurría que se saltaba el eje. El eje es que, por ejemplo, si tú te salías a la izquierda, cambiaba la vista, aparecías a la derecha y te podías perder un poquito. Eso, por ejemplo, en la Abadía del Crimen es mucho más sangrante. Aquí no es tan... no te pierdes tanto. Pero bueno, sí que a veces que desorienta un poquito. Pero bueno, eso, al final conseguías, pero también pasan también los Resident Evil con ese tipo... Sí, pero en Resident Evil está más medido. Sí, pero bueno, al final como memorizas más o menos, porque ya pasa sobre todo, estos juegos son muy de pasar varias veces por el mismo punto, ya sabes más o menos que cuando vas, por ejemplo, al final del pasillo y giras a la izquierda, en la siguiente habitación o en el siguiente pasillo, pues si sigues pulsando a la izquierda, igual a lo mejor te vas contra la pared y tienes que pulsar abajo. Te acabas acostumbrando. Tienes que acostumbrarte, pero bueno, sí. Después tiene el tema de que, por ejemplo, los movimientos eran bastante toscos, que tenías el movimiento tipo tanque, es decir, tú girabas y avanzabas. Cosa que ahora, por ejemplo, no se lleva. En Resident Evil también era así. Ahora ya no se lleva así. Ahora tú te moverías según la pantalla. En el Grim Fandango, por ejemplo, en el remake también han cambiado eso. Pues el caso es que se supone que en 2D, cuando tú haces los gráficos en 2D, lleva unas máscaras para él saber los límites. Pues todo eso es una revolución porque le da ese aspecto cinematográfico. Y el renderizado gótico, que realmente eso sí que no ha envejecido, sigue funcionando perfectamente. O sea, la parte en 3D sí ha envejecido, pero tanto la parte sonora como la parte de los bitmap, incluso la historia, podría hacerse perfectamente hoy día y no estaría nada mal. Un remake. Sí, hablamos hace poco de los remakes hace nada y sí que se merecería un... De hecho, el autor en varias entrevistas le han preguntado y ha dicho que le gustaría hacer un remake en 3D de este juego, ¿no? Creo que seguramente que la pasta que se ganaría igual le interesa. Lo que pasa es que como él no quedó muy bien con Infogrames y él está en otras empresas, porque él cuando le dijeron, él acabó de hacer el 1, dijo, Dios mío, ya estoy hasta la polla ya de hacer el 1 y acabó. Y dijeron, no, ahora ponte con el 2 ya inmediatamente, que eso ha sido un éxito, el año que viene tenemos que sacar el 2 ya. Y él dijo, los cojones. Los manda a tomar por culo, básicamente, porque además en el 2 quisieron cambiar la temática. Le pusieron una cosa más de piratas, más de acción, porque el 1 es más de aventura, es más de usar objetos, de leer libros, leyendo esos libros tú sabes información y entonces tienes que actuar en consecuencia, ¿no? Pues hay un cigarro que te está matando, le echas un jarro de agua, la apagas. Hay unas estatuas que están bailando, pues tienes que esquivarlas. Es mucho de pensar, de acción, reacción, puzzle, pero puzzles lógicos e integrados dentro de la historia. Sí, pues tampoco hay muchos enemigos, las armas, hay por ejemplo... 11 zombies. Sí. Y luego después, ¿sabes? Tienes la espada, tienes una escopeta, no tienes una claro, no es de ir pegando tiros. Sí. No. Es de puzzles, es que es una aventura realmente. Sí, más... Lo que es revolucionario es la forma en que se ve la aventura. El 2 es más arcade y es de piratas. Y sin que esté mal, porque el juego no es que esté mal, para la época no estaba nada mal. Era un poco más difícil, era más arcade, pero realmente no fue tanto éxito. Y el 3 era en el oeste. Y luego salió incluso el 3 hay una versión para Windows 95, o sea que imaginaos, esto es un poquito... Sí que salió después, cuando la Xbox salió después una Alone in the Dark como una especie como de intento de reboot, de relanzamiento de la saga. Después hay varios Alone in the Dark, hay 3 o 4 más modernos, pero todos bastante fracasados, eran de Infogrames. Hay alguno que era medio decente, la nueva pesadilla, hay un último que es la Illuminati, y hay otro que era también que era una casa que se van cayendo y tal, bueno... No estaba mal, pero realmente no pasaba de un 6 o algo así, y realmente la saga estaba bastante acabada en ese aspecto. Aprovechaban del nombre, pero no tenían calidad. El personaje mantenía el nombre del personaje protagonista, Edward Carlin, que es después este personaje, y Emily Hartwell, que era, o sea, en el juego podías escoger a la chica o al chico. No cambiaba absolutamente nada escoger a uno a otro. Pero sin embargo en las secuelas se quedaron con el chico, con el Edward. Y el nombre de Edward Carlin en los nuevos Alone in the Dark pues sí que lo mantuvieron, ¿no? Igual que en las películas horribles de Uwe Boll, pues también mantienen ese nombre, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, después tenemos algunas similitudes o algunos lazos con Shadow of the Comet, que es un juego, una aventura gráfica que posteriormente, también basado mucho en los mitos en la vida de Innsmouth, ¿no? Este sería más la caída de la casa Usher de Poe, pero bueno, es de los mitos completamente, ¿no? Tenemos un Wendigo, tenemos bichos, tenemos profundos... Tenemos ese tipo de cosas. Y es un juego, la verdad es que era curioso porque era de esos primeros juegos que podemos oír cuando va caminando el protagonista, se oyen los pasos. Si estás en madera, se oye en madera.
se oye, si estás en distintas plataformas, se oye distinto, se oye una puerta, oyes un zombie y por culpa de la cámara no ves dónde está el zombie, no sabes dónde está y lo puedes tener justo detrás o delante. Entonces tienes que cambiar la vista, pégate con él, no sé qué. Bueno, tenía sus deficiencias. Vistas hoy agravan más, pero en la época fue una revolución y fue el inicio de este género prácticamente, ¿no? Y sobre todo de jugar con el sonido. Claro. Sí, más o menos, aunque no crea el género en sí, pero pone las bases para lo que sería el futuro género. Sí, porque la idea esa del 2D y el 3D, sí, que es complicado de planificar y todo eso, sí. Mm. Y juega mucho con las cámaras, ¿no? Hay algunas cámaras Una mejor cosa que que me otras. hace gracia un poco es eso, que los grandes sagas de survival horror, ya sea Alone in the Dark, Resident Evil y Silent Hill, los tres tienen películas y las tres son bastante malas. Me acabo de dar... Bueno, yo voy a defender un poco la de Silent Hill. Bueno, la primera la defiendo un poquito. Es un poco mejor que el resto, que es bastante mediocre. Pero bueno, y de Resident Evil hay alguna de bueno, anime sí, que se puede ver. Pero de las de carne y hueso, las de Mila... Son horribles. La todas. primera era entretenida, pero vamos, no Sí. tenía el nombre, la Fue verdad. una novedad. Bueno, pues cuando salió la Alone in the Dark 2, por culpa de estas discrepancias con la empresa, Frederick y varias gente de la empresa se fueron con él y crearon Adeline, una empresa que os sonará seguramente porque creó, entre otras cosas, dos joyas que eran Little Big Adventure 1 y 2, y algunos juegos más también, ¿eh? El Time Commanding y algunos más para consola. Todo esto en el 95 ya, ¿eh? O sea que este señor que ha sacado algún juego más, Frederick Reinhardt, es uno de estos supervivientes del género, programadores, que se ha hecho un hueco en la historia y tiene 3 o 4 clásicos importantes, ¿no? Y es un programador que, bueno, que si se ha tenido que si se ha tenido que ir a una empresa grande para hacer sus proyectos, pues le ha echado 2 cojones y se ha ido, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé qué más podemos contar aquí. Bueno, hay una versión de CD de Alone in the Dark con pistas de música, que está muy chula, que es la que pondré de fondo. Y con el Virtual Dreams, que era el motor gráfico, no hicieron más juegos. Después de los Alone in the Dark, ya Infogrames se dedicó más a hacer aventuras gráficas o otro tipo de cosas. Sí, no tuvo continuidad, porque por ejemplo después de Alone in the Dark y las segundas partes y terceras partes que se hicieron, no hubo ninguna otra compañía que intentase emular a Infogrames, como sí pasó por ejemplo luego con lo que fue el boom, con el Resident Evil, Claro, que sí salieron a raíz de la idea del que Resident Evil y Capcom, realmente salieron muchos juegos. Dentro de este género, por ejemplo, podemos tener el Bioforge. Bioforge viene a ser este estilo, que era un juego que estaba curioso, que era de los primeros que salieron en CD. Que me acuerdo cuando me lo compré, era espectacular. Y viene de este espíritu, era también en gráficos en 2D renderizados y el bicho en 3D y contaba una historia bastante chula. Lo que dices tú, en los años 90 al principio, en el mundo del PC el boom eran las aventuras gráficas. Hablamos hace tiempo. Y luego a mitad de los 90 el Doom y el Quake destrozaron completamente a todo el mercado. Cuando llegó el 3D acabó con todo esto. De hecho, incluso acabó con el género, no solo con las aventuras gráficas, con el survival. En cuanto pasaron al 3D completo, hubo un tiempo que se adaptaron o que se mantuvieron, pero cambió completamente. Comentaremos ahora tiene que ser todo 3D, si no es 3D parece que no mola, que no congratula, que no vende. Los 2D, los juegos 2D indies ahora están pegando otra vez. Los indies recuperan ese espíritu, pero son los indies, ¿no? Las grandes empresas. No, las grandes empresas, las AAA no se plantean ahora mismo. No sé por qué. ¿Por qué no pueden hacer un juego que sea vídeo o un juego que sea película de animación de dibujos animados? ¿Por qué no? Hay alguna excepción, pero tiene que ser el indie. Por ejemplo, Nintendo con las 2D sí que todavía tiene ahí esa tradición de hacer juegos en 2D. O hacen el falso 2D, que es 3D, pero como el Street Fighter 4 o algo así, que es el pseudo 2. ¿Cómo es el 2.5? 2.5, sí, pero bueno. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí con el Alone in the Dark y seguiremos en el próximo vídeo con más juegos de terror. De terror. Mucho terror.